Hola queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a estar aquí un día más, van pasando los días. Eso son buenas noticias, para algunos son malas porque ven que se hacen viejos. Yo no envejezco, muchos de vosotros no envejecemos, siempre estamos jóvenes, ¿verdad que sí? Porque aunque el cuerpo se desgasta, y eso sí que no lo podemos evitar, nuestros cuerpos van envejeciendo. El hombre interior se rejuvenece en el Señor de día en día. Y bueno, y cada día que pasa, pues estamos más cerca de encontrarnos un día con nuestro Padre que está en los cielos. Y para un creyente eso siempre es un deseo, un anhelo. Pero mientras estamos aquí en este mundo tenemos trabajo, tenemos que seguir perseverando, luchando. Es una lucha constante, diaria. Y tenemos que seguir ahí ocupándonos en aquellas cosas que marcan la diferencia. Y una de las cosas que marca la diferencia, sin duda, es el llenarnos de la palabra de Dios cada día. Estamos haciendo lo que hacían los primeros cristianos, que cada día perseveraban, dicen, estas cosas. En la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, en escudriñar las Escrituras, en la doctrina de los apóstoles, dice allí. Y eso es lo que estamos haciendo gracias al COVID-19. Bueno, gracias a que Dios nos llevó a eso, pero Dios utilizó el COVID-19 para provocar esta situación, que nos metiésemos a realizar un estudio bíblico diario. Y ahí seguimos perseverando. Mientras Dios quiera y Él nos permita y nos lleve y nos siga motivando a esto, pues ahí seguiremos cada día. Y hoy es domingo, nos encontramos ya, hemos pasado el Ecuador de este mes de octubre, hoy es 17 de octubre. Y como todos los domingos, ya esta mañana nos reunimos como iglesia. Cuando digo como iglesia me refiero a los que nos reunimos aquí, pero muchos de vosotros que también os reunís en directo y otros que se reúnen en diferido, porque creo que algo a lo que el Señor también nos lleva y que estamos consiguiendo es romper las barreras denominacionales, romper las barreras de la distancia, tratar de recibir ese espíritu de unidad que la primera iglesia vivía, ese sentir de que aunque tú estés en una iglesia, en una ciudad y yo estoy en otra, pero nos sentimos un solo cuerpo, nos sentimos hermanos los unos de los otros. Así que ahí estamos, perseverando en estas cosas. Esta mañana hemos disfrutado los hermanos que han podido venir y nos podemos ver así cuando hacemos reuniones en directo, en persona, pues nos hemos podido gozar. Y también pues con los hermanos que os conectáis por directo en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Y bueno, ahora vamos a tener un estudio bíblico más. Hoy vamos a seguir estudiando Génesis. Comenzamos hace ya unas semanas a estudiar Génesis. La intención es ir estudiando el Pentateuco, cada libro de los que forman estos 5 libros que forman el Pentateuco, lo que para los judíos es la Torá. Y estamos en Génesis capítulo 3, hablando de la caída del hombre, del pecado. Cuando el pecado entró en este mundo, ahí vamos a pedir ahora la dirección del Señor con una oración, confiando en que Él nos guíe, y vamos a entrar al estudio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos permites de estar juntos los hermanos a través de estos medios de Internet. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestro corazón esa necesidad, la necesidad de escuchar tu voz a través del estudio de la palabra. Estamos obedeciéndote. Fue Jesús quien dijo: escudriñad las Escrituras. Y ahí estamos escudriñando, estamos estudiando, estamos tratando de discernir, hacer ese estudio profundo, todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Hemos aprendido que eso es vital, es necesario. Siempre estar llenándonos de tu palabra produce realmente un cambio en nosotros. Tu palabra es como ese martillo que quebranta la piedra, es como ese fuego consumidor. Tu palabra nos exhorta, nos corrige, nos enseña, nos llega a penetrar hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón. No hay otro poder tan grande como tu palabra para que nuestras vidas sigan cambiando y moldeándose a la imagen que tú tienes de nosotros. Por eso, Padre, pedimos tu dirección, te rogamos que nos enseñes, que nos guíes.
que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, para que todo lo que hablemos ahora y que recibamos esta palabra venga de ti, que el Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad. Bendice a todos mis hermanos que están conectados al directo y bendice a los que después también ven el estudio en diferido. Guárdanos, guárdalos, cuídalos, Señor, estamos en tus manos, tú eres nuestro papá. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos preparados antes de comenzar este estudio en Génesis capítulo 3, estamos del versículo 14 al 24, lo vamos a titular La sentencia. Voy a mirar el chat en directo porque ahí hay hermanos que nada más entrar saludan y me gusta pues corresponder a esos saludos. Ana Rita ha saludado, muchas bendiciones, Ana Rita, también para ti. Benito también saludó, buenas noches Benito. Y Francesco también, shalom, Francesco, paz. Juan Bermudo, hola Juan, bendiciones Juan, bienvenido. David, Liliana y David y Daniela, los cuatro, bienvenidos familia. Beatriz, buenas noches, Beatriz, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, bienvenida. Para algunos hermanos es buenas noches, para otros es buenas tardes. Ana Karina en Ecuador es buenas tardes. Carmen, bienvenida, preparada, dice Carmen, para el menú. Vamos a ver si nos alimentamos, nos damos un banquete de la palabra del Señor. Juan Vázquez, bienvenido, Dios te bendiga. Yoli y Gaby, buenas noches, bienvenidos. Y Walter, buenas noches, Walter, bienvenido. Bienvenidos a todos, me alegra mucho veros un día más y también un abrazo fuerte para los muchos hermanos que después ven estos estudios en diferido. Y bueno, nuestra intención, como hemos dicho, es dejar que el Señor nos hable, escuchar su voz, abrir la palabra y que sea la palabra de Dios la que se explique. Nosotros solo somos herramientas en sus manos. Así que, bueno, abre tu Biblia, Génesis capítulo 3. Como hemos dicho, vamos a estar del versículo 14 hasta el 24. Después de que vimos el último día a Adán y Eva desobedeciendo a Dios, ellos han pecado, tenían miles de árboles para poder comer, hacer lo que quisiesen, y solo había uno que estaba prohibido, y Satanás tienta y ellos deciden escuchar a Satanás antes que escuchar a Dios. Dios les dijo, no comáis, si coméis, el día que comáis ciertamente moriréis. Satanás les dice, no es cierto, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, semejantes a Dios. Y ellos escuchan y toman una decisión. Parece absurdo, ¿no? Que decidas no escuchar y obedecer lo que Dios dice y prefieras escuchar al enemigo, a Satanás. A veces las tentaciones nos llevan a eso, a plantearnos y simplemente es quizás el no siquiera pensar, sino actuar. O sea, no nos metemos en un análisis, en una reflexión, en enfrentar, sino que es más fácil dejarse llevar por la corriente. Es más fácil ceder y como inconscientes de lo que va a ocurrir. Pero el hombre ha pecado, el pecado entró en el mundo y recuerda lo que hemos dicho, a Dios no le ha pillado por sorpresa. El último día estábamos viendo el momento que se crea cuando Adán y Eva oyen los pasos de Dios andando por el huerto y se esconden. Y la pregunta que Dios hace, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que estuvimos ahí reflexionando el último día. ¿Dónde estás tú? Dios no vino pegando gritos, Él sabe que Adán y Eva han pecado, que le han ofendido, que han desobedecido, que no han creído su palabra, han preferido creer a Satanás. Pero pero Dios no viene pegando gritos, no viene enfadado, no viene reprochando, no, Él viene con una pregunta, ¿dónde estás tú? Y hoy sigue la misma historia. Dios sigue buscando a los hombres que andan escondidos de su presencia por causa del pecado. Dios nos busca y pregunta, ¿dónde estás tú? Y bueno, ahí vimos que se echan las culpas los unos a otros. Adán termina echándole la culpa a Dios. La mujer que me diste ha sido la culpable. O sea, me la diste tú.
como diciendo, tú tienes culpa. Fíjate cómo somos, ¿no?, los hombres. Pero ahora Dios va a hablar. Y por eso a este pasaje del versículo 14 al 24 lo hemos llamado la sentencia. Es la sentencia del juez perfecto. Dios les advirtió, si coméis, vais a morir, será maldecida la tierra y vosotros por causa del pecado. Y ellos han decidido arriesgarse y dar el paso. Bueno, la justicia de Dios es perfecta. Siempre se va a cumplir lo que Él ha dicho. Vamos a leerlo. Génesis 3:14. Y Jehová dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, vamos a reflexionar ahí sobre este texto. Bienvenidos a todos los que os habéis incorporado mientras yo estaba leyendo. Y ahí tenemos la sentencia del juez. Adán y Eva han pecado y ahora Dios habla de las consecuencias de ese pecado, primero a la serpiente, después a la mujer y después al hombre. Y por extensión a toda la tierra, ahí Dios le dice, la tierra es maldita por causa del pecado. Primero le habla a la mujer, a la serpiente. Y aquí a la serpiente hay dos efectos. Uno va para la serpiente como animal. Estuvimos reflexionando y estudiando ya hace unas semanas, que la serpiente dice que era diferente a todos los otros animales que Dios había creado. Así lo dice el texto. Para nosotros es un poco misterioso cómo debía ser la serpiente. Pero parece que ese animal dice que era astuta y era diferente, tenía capacidades distintas a todos los otros animales que había en el huerto. De ahí surgen diferentes hipótesis, teorías, y como son solo eso, hipótesis y teorías, pues no profundizamos en ello, porque donde la Biblia calla y no nos explica más, nosotros debemos callar, y no podemos inventarnos lo que la Biblia no dice. Pero bueno, sí sabemos esos pequeños detalles que la Biblia nos dejó. La serpiente era un animal distinto a los otros animales. Es interesante, eso sí decirlo, relacionar la palabra seraf con la serpiente, porque un seraf es un serafín, y vemos a los serafines, a los serafs, que están en el libro de Isaías, en la presencia del trono de Dios, proclamando, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces hay ahí algunos pequeños detalles que nos llevan a ver que hay cosas escondidas para nosotros, que no sabemos, misterios. Pero es interesante contemplar estos pequeños detalles. La cuestión es que la serpiente como animal era distinto. También dijimos que Eva no se sorprende cuando la serpiente le habla.
O sea, si tú estás ahí en casa y tienes tu mascota, un perrito, o tienes tu gatito y vienen un día, imagínate que estás ahí sentado en tu sofá y viene tu perrito y te dice, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy para comer? Y te habla, pues imagínate, ¿no? Tu reacción, te quedarías ahí, te asustarías, no sé cómo reaccionarías, pero sería algo como muy chocante, ¿no? Pero no, en el relato del Génesis vemos que la serpiente habla a Eva, Eva le contesta, es algo como muy normal. Entonces todo eso de que la serpiente era distinta, que era especial, que era diferente a los otros animales que Dios había creado, nos llevan ahí a pensar, pues, no sé, debía ser algo especial, algo distinto. Nosotros relacionamos que en la mayoría de culturas, en la cultura europea, en las culturas orientales, esa forma de dragón, el dragón con forma de serpiente, incluso en algunas leyendas se le atribuye la capacidad para hablar. Y bueno, y relacionamos que a veces esas culturas y esas leyendas podrían tener un fondo de la memoria histórica, ¿no? Y muchas veces ocurre eso. Pero bueno, al final son pequeños detalles que tenemos y que no sabemos más, pero hay una maldición para ese animal, para el animal. El animal como serpiente, me refiero, en ese momento no era como ahora conocemos a las serpientes, era distinto, totalmente distinto, y entre las distinciones también estaban su forma física. Se entiende de que posiblemente tenía patas y alas, o sea, volaba, tenía la capacidad de volar y de caminar, porque a partir de ahora la maldición dice que se arrastrará. Versículo 14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, la maldición afecta físicamente a la serpiente. Ese animal va a quedar, va a pasar de lo que era un modelo de gracia y elegancia, un animal distinto a todos los demás, ahora se va a transformar en todo lo contrario, en algo odioso, repugnante, vil, esa forma que tiene actualmente arrastrarse es algo muy peculiar. Es un animal pues que siempre ha causado todo tipo de reacciones, ¿verdad? En el versículo 15 la maldición también plantea esa especie de odio, de reacción negativa que los seres humanos van a mostrar contra la serpiente. Y es algo pues que es evidente, se ve desde la historia del hombre, los hombres han tenido como una especie de rechazo total hacia las serpientes. Cuando, hablando del animal, ¿no? Ahora hablaremos de lo que representaba la serpiente espiritualmente, ¿no? Pero como animal, sí que es cierto que hay serpientes venenosas que pueden ser peligrosas para los hombres. Incluso las serpientes venenosas no son un peligro directo si el hombre no las molesta, si el hombre no se mete. Si una serpiente no se siente amenazada, no va a morder ni atacar a un hombre. Para ella el veneno que tiene es valioso, no lo malgasta así como así. Y el hombre no entra dentro de sus presas para alimentarse y no tiene intención. Entonces, y esas son en lugares determinados. Por ejemplo, en muchos de los países donde vivimos y podemos interactuar con tipos de serpientes, la gran mayoría no son venenosas y son buenas para el entorno. Porque las serpientes, por ejemplo, si tú vives en una casa de campo, las serpientes te benefician porque cazan y se alimentan de roedores que sí te pueden perjudicar. Van a cazar ratas, ratones, tipos de animales que pueden transmitir enfermedades, que te van a ocasionar molestias, plagas. Las serpientes controlan esas plagas. Pero a pesar de eso, los hombres desde siempre las han matado. Si hay un hombre ahí en el campo trabajando y ve una serpiente, va una serpiente y la mata. ¿Por qué? Bueno, todo tiene que ver con la maldición, con lo que ocurrió en el huerto del Edén. Pero después la serpiente, en el sentido espiritual, la maldición convirtió su condición natural en castigo. El animal que era diferente a todos los otros, pues cambió. Y desde ese momento este animal sufrió las consecuencias, pero la serpiente en sentido espiritual representa a Satanás, o sea, Satanás encarnó a esta serpiente
Decíamos el otro día, posiblemente, ya que Satanás es un espíritu y en principio los espíritus no pueden interactuar con nosotros, o sea, Dios ha puesto límites. El mundo espiritual está en un plano y nosotros las personas con cuerpo, alma y espíritu estamos en otro plano y no podemos interactuar unos con otros. Entonces, cuando vemos que los ángeles de Dios interactúan con personas, es porque ocurre una manifestación corpórea. Dios permite, Dios en su poder puede hacer que un ángel suyo tome forma humana y se te aparezca. Pero la Biblia dice que los ángeles de los cielos son espíritus ministradores. Y como espíritus nosotros no los podemos ver, no los podemos oír, no los podemos tocar, no podemos interactuar con ellos. Entonces, posiblemente para que Satanás pudiese interactuar con Eva y tentarla, pues poseyó a este animal, a la serpiente. Y de ahí que la serpiente se manifestó ya no como animal, sino como Satanás. Ahora en el Nuevo Testamento se va a hablar de Satanás como la serpiente antigua. Entonces, en sentido espiritual, también la maldición afecta a Satanás, a la serpiente antigua. Satanás, no sabemos demasiado de él. Sabemos que era uno de los ángeles principales que estaban al servicio de Dios. Y sabemos que por su hermosura, su belleza, se llegó a vanagloriar de sí mismo y en un momento dado él pensó que podría llegar a ser igual que Dios. No se conformó con ser una criatura de Dios, un ser creado, sino que él mismo dijo, subiré hasta lo más alto y seré semejante al Altísimo. Entonces él se rebela contra Dios. Y debió ocurrir algo tremendo ahí que desconocemos, no sabemos los detalles, porque no solo Satanás, sino que muchos otros ángeles secundaron a Satanás, le siguieron. O sea, él allí en Apocalipsis habla del dragón que arrastró con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de eso, de los ángeles que cayeron juntamente con él. Entonces fueron muchos ángeles creados los que siguieron a Satanás, los demonios que operan en este mundo. Entonces no sabemos demasiado de él, pero sabemos que se rebeló contra Dios y Dios lo desterró de su presencia. Dejó de ser un ángel de luz y se convirtió en el ser que representa el mal. Se convirtió en el jefe, en el rey de un imperio de maldad. La Biblia habla de gobernadores. Jesús habló de un reino no puede estar dividido contra sí mismo, Satanás no echa fuera a Satanás, el otro día lo estábamos leyendo ahí en el Evangelio de Mateo y en Lucas. Entonces Satanás fue desterrado de su presencia, pero aquí ocurre otra cosa, aparte de lo que ya ocurrió y que nosotros no tenemos muchos detalles, aquí ocurre otra cosa y es que también la serpiente en el sentido espiritual es maldecida. Queda maldita y sentenciada. Y eso lo dice en el versículo 15 que hemos leído ya. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este versículo se le ha llamado el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, porque es la primera vez en la Biblia que se vislumbra la promesa de la venida de Cristo, de su muerte en la cruz y la victoria sobre la maldad, sobre Satanás, sobre el pecado. ¿Y cómo vemos eso en este versículo? ¿Cómo es que acabamos de...? Bueno, por el lenguaje, por lo que dice, y por alguna referencia que indirectamente se menciona a este versículo ahora en el Nuevo Testamento. Después leeremos algunos pasajes para tratar de comprender mejor lo que estamos explicando ahora. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Esto podría hablarnos de lo que antes decíamos, la serpiente como animal, la mujer como representante de la raza humana, por así decirlo. Eva, la madre de todos los humanos, va a decir ahí, lo hemos leído antes. Pero ahora mira lo que dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Y añade, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, ahí evidentemente se está hablando que sí, si no tuviésemos más información,
pues simplemente lo limitaríamos el lenguaje a lo humano, lo que antes decíamos, la versión de los hombres contra las serpientes. Pero aquí de pronto vislumbra otra enseñanza. Hablamos de la simiente de la serpiente como el mal, Satanás. Y hablamos de la simiente de la mujer como Jesucristo. No dice la simiente del hombre y la mujer, habla de la simiente de la mujer. Jesucristo vino de una mujer, pero no tuvo que ver ningún hombre. Dios escogió a una mujer, María, para que concibiese en su vientre y pudiese dar un día a luz a Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero como suele ocurrir siempre, que para la formación de un niño, de un nuevo ser, hace falta la aportación de un hombre y una mujer, la genética necesita eso para que el nuevo ser se forme y pueda desarrollarse y nacer. En este caso, Dios solo usa la parte de la mujer, el óvulo de la mujer y su información genética. Lo demás lo hizo Dios a través de un milagro. Él aportó el resto de la información porque, como dijo allí el ángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, a pesar de que Jesús es hombre, pero no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Entonces, la simiente de la mujer está hablando proféticamente ya de Cristo. Por eso a este versículo se le llama el protoevangelio, el primer evangelio. La primera vez en la Biblia que se plantea la promesa de la venida de Jesucristo a este mundo. Y lo que dice a continuación, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza, en el lenguaje bíblico, es una herida mortal. Y esta, la simiente de la serpiente, dice, herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. El calcañar, ya sabéis, es una parte del pie. Algunos han dicho, esa parte del pie es una parte que se hiere, queda herida en una crucifixión. En una crucifixión, cuando con un clavo traspasan tus pies, el calcañar se queda herido. Por un lado, eso podría tener ese sentido, ese significado, referirse precisamente, tú la herirás en el calcañar, o sea, representando la crucifixión de Cristo, pero en la crucifixión Cristo hirió a Satanás en la cabeza, fue una herida mortal, como ahora vamos a leer algunos textos. Entonces, también por descontado, todo esto puede tener el significado de que a la serpiente se la trata de pisar, aplastar. Entonces ahí, si tú le pisas a la serpiente en la cabeza, es una herida mortal. Y al pisarla ella te puede morder en el pie, es una mordida, una herida en el pie. Pero entonces ahí estamos viendo, ¿no? Una batalla que se plantea en este versículo entre lo que representa la mujer y lo que representan los hombres. Pero en sentido espiritual, la batalla que aquí se está planteando es una batalla espiritual entre Satanás y Jesucristo, entre el bien y el mal, entre todo lo que representa Satanás y todo lo que representa Cristo, o sea, también su iglesia. Así que vamos a leer algunos textos para reforzar lo que estamos diciendo, para que no sean simplemente una idea que nosotros tenemos. Los teólogos siempre han enseñado esto, pero vamos a apoyarnos en la Escritura, vamos a ver que esto está así, lo dice así. Así que primero vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Juan, 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Dios creó al hombre y el hombre aparece en el mundo, Satanás ya existía, no sabemos en qué momento del tiempo ocurrió lo que antes referíamos, esa rebelión, ese motín de Satanás y sus seguidores contra el Dios que los había creado. No sabemos cuándo ocurrió. Pero Satanás quedó desechado de la presencia de Dios, ya no estaba ahí para servir a Dios como otro de sus ángeles fieles. Y ahora cuando Dios crea el mundo y pone al hombre, Satanás está ahí. Y Satanás viene
e interactúa con el hombre y tienta a Eva. Y Eva peca. Cuando Eva peca, se establece una relación diferente, distinta, en esa forma de interactuar de Satanás con los seres humanos. Cuando el hombre peca, lo que acaba de hacer el hombre es abrirle a Satanás una puerta para que intervenga e interfiera en este mundo que Dios creó. Porque cuando Dios creó al hombre, le dio al hombre la autoridad sobre el mundo. Ahí lo estuvimos estudiando, en los primeros 2 capítulos se nos cuenta eso. Dios puso al hombre en el huerto, Dios lo puso en su creación, Dios le dijo: sojuzgad la tierra, fructificad, llenad la tierra, señoread sobre la tierra y sobre el resto de animales. El hombre obtuvo de parte de Dios la autoridad. Cuando el hombre menospreció ese derecho que Dios le había dado y le abre la puerta a Satanás, Satanás entró con todo. Y ahora Satanás interviene en el mundo. Y desde entonces Satanás hace sus obras en este mundo. En Efesios dice que Satanás, a quien se le llama allí el príncipe de la potestad del aire, es quien controla la corriente que este mundo lleva. La humanidad va en una dirección, sigue una corriente, y quien controla eso es Satanás. Entonces por eso dice que Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para deshacer las obras del diablo. Había que recuperar lo que se había perdido. Lo que el hombre hizo mal, ahora Dios tiene que rehacerlo, reconstruir, tiene que sanar, tiene que redimir, tiene que pagar un precio para poder recuperar lo que el hombre menospreció y perdió el control sobre ello. El diablo peca desde el principio. Es padre de mentira, es la esencia misma del pecado, es la representación de las tinieblas, del mal, del oscuro. Todo eso viene de Satanás. Entonces, cuando Cristo vino para eso, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuándo deshació Cristo las obras del diablo? En la cruz, Cristo obtuvo la victoria. Mira, vamos a leer allí en Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, fue herido en el calcañar, fue crucificado. Pero en ese momento, no creo que Satanás fuese consciente. En ese momento, Satanás fue herido en la cabeza. Esta era una herida mortal. Recuerda, hemos leído que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Por causa de las obras del diablo, la humanidad está muerta eternamente. La humanidad está sufriendo la maldición del pecado, todo el dolor, toda la enfermedad, todos los problemas, la violencia, las discusiones, todo viene por culpa de esto, de este momento. Satanás fomenta toda esa violencia, todo ese dolor, toda esa maldad en el mundo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ahora a todos los que estén dispuestos a colocarse bajo la gracia de Dios, van a recibir la victoria y la bendición de Dios. Nosotros, dice, que estábamos muertos en pecados, nosotros que estábamos en nuestra carne, dice que nos dio juntamente con Él la vida, perdonándonos los pecados. Eso es deshacer las obras del diablo. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Está utilizando un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico. O sea, todos los que oían esto entendían lo que se está diciendo. Si tú habías cometido un delito, si tú tenías una deuda, si tú le debías algo a alguien, había un acta, o sea, un documento escrito en el que constaba tu deuda. Ahí aparecía la deuda que a ti se te reclamaba. En esa deuda, tú tenías que hacer frente a esa deuda simplemente pagando lo que ahí se ponía.
Claro, el acta de los decretos que había contra nosotros realmente era un problema, porque el acta de los decretos decía que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos hemos pecado, todos tenemos que morir. O sea, había un acta que Satanás utilizaba para acusarnos delante del juez que es Dios, y en ese acta decía, Víctor ha cometido todos estos pecados, así que él tiene que pagar con su vida por ellos. ¿Y yo qué podría hacer para cambiar con eso? Pues nada, ¿qué tengo para pagar esa deuda? La vida. Pero si pago con mi vida lo pierdo todo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Ocupar nuestro lugar. Él murió para que tú y yo ahora tengamos vida. Jesucristo murió en la cruz para que ahora nosotros podamos tener la vida que se nos fue quitada por causa del pecado. Ahora tú y yo nos encontramos en una posición en la que el acta de los decretos fue rota, se anuló, quedó rota. ¿Por qué? Porque la deuda ya está pagada. Es como cuando tú estás pagando tu hipoteca y tú vas viendo cuánto me queda por pagar, a ver, que mire, todavía me quedan 20 años, eso no es nada. Cuando te des cuenta ya has terminado de pagar la hipoteca. No se hacen largos, ¿no?, esos pagos. Pero ahora imagínate pues que ya pasaron los años que tenías hipoteca y llega un día en el que tú pagas tu último recibo. Tú pagas el último recibo que tenías pendiente. Y entonces, en ese momento, el documento que te unía al banco al que tú le tenías que pagar el dinero, ese documento queda sellado con pagado, está pagado, la deuda está saldada. Así que tú ya no tienes que pagar más por esa deuda. Aunque tú le digas al banco, yo quiero seguir pagando. A algunos les gusta pagar, bueno, no es broma, no creo que a nadie le pase eso. Pero si tú le dijeses al banco, yo quiero seguir pagando, el banco te diría, pero eso no es posible. El banquero te dirá, hombre, si nos quieres regalarle dinero, pero no en base a pagar esta deuda, porque esta deuda está pagada. O sea, si usted quiere hacer aportaciones al banco, encantado le vamos a recibir su dinero. Pero tú dices, no, yo quiero seguir pagando la deuda. Y te dirán, no, eso es imposible, la deuda ya está pagada. Legalmente no podemos aceptar el dinero a coste de esta deuda. Le podemos abrir un fondo de pensiones, le podemos una inversión para el banco, lo que sea. Pero la deuda, tú no, aunque tú quisieras pagar más deuda, no puedes, porque esa deuda está pagada. Mira, Juan, ya terminé de pagar en el año 2015 la hipoteca, 20 años pagando, ¿ves? Eso es una buena noticia, Juan. Bueno, y fíjate lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo pagó el precio y derrotó al enemigo. Ahí está la herida mortal en la cabeza de Satanás. Los despojó. ¿De qué? De su poder, de su autoridad, del dominio que tenía Satanás sobre este mundo y sobre los hombres. Los exhibió públicamente, fue una victoria pública. Triunfó sobre ellos en la cruz. Eso es lo que dice este pasaje. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 11. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Al 12. No, al 11, del 7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay una batalla cósmica, esto lo estudiamos en la serie que hemos tratado de Apocalipsis. Esto ya lo estuvimos estudiando y viendo todos los detalles y todo. Si a alguno le interesa la serie de Apocalipsis, la tenéis en el canal de YouTube, que tenéis el enlace aquí en Facebook un poquito más arriba. Y desde ahí podéis entrar, ahí están todas las listas de reproducción con los estudios por temas. Y está el tema de Apocalipsis. Tenéis 119 estudios. Pero no te asustes, empieza por el 1 y después ya vendrá el 2, no te agobies. Y en esta batalla hay una batalla cósmica, los últimos tiempos, y Satanás y sus ángeles caídos luchan contra el arcángel Miguel y los ángeles fieles de Dios. O sea, hay una batalla real, cósmica, espiritual. Pero dice que no prevalecieron
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El dragón, Satanás, con sus ángeles caídos, no pueden vencer a Miguel y a los ángeles de Dios. Y ni se halla lugar para ellos en el cielo. Así que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Notas que se le llama serpiente antigua o dragón? El otro día en un estudio que mencionamos esto, alguien dijo, sí, porque en Oriente, en China y eso, a los dragones se les ilustra con forma así como una serpiente, ¿sí? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos han vencido. O sea, los ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles, los que creen en Cristo, está hablando de los ángeles fieles de Dios en esa batalla cósmica, y está hablando de estos hermanos a los que Dios acusaba, a los que Satanás acusaba de día y de noche, todos los que somos del Señor. Dice, estos han vencido a Satanás, pero mira cómo le han vencido. Por sus fuerzas, porque el arcángel Miguel es poderoso y sus ángeles no. No es por eso. Dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria vino gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora tenemos la victoria. Cuando dice la Biblia que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, está hablando de Jesucristo y está hablando también de la Iglesia, porque la victoria de Cristo en la cruz es nuestra victoria. Andrea dice, por eso la Iglesia no será juzgada porque Cristo ya pagó con ella por su vida. No, claro que sí. Nosotros somos salvos. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, heredarás la eternidad. Te sentarás en el trono de Cristo. Ahí está, la victoria en la que Satanás trata de destruir a Cristo, pero solo alcanza a herirle en el pie, en el calcañar, pero Cristo hiere a la serpiente en la cabeza. La Iglesia y Cristo y su Iglesia ahora derrotaron a Satanás para siempre. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo murió en la cruz, venció. Él fue sepultado y resucitó. Esa es la culminación de su victoria. Pero no quedó ahí la cosa. Dice que fue ascendido al cielo y se sentó en el trono. Cristo dijo que es necesario que yo me vaya. Ahí tenían que ocurrir cosas a efectos legales que tienen que ver con el reino. Y los discípulos igual no entendían. No, Señor, pero no te vayas, no nos dejes. Cristo dijo, es necesario que sea así, que yo me vaya. Pero no os dejo huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. He rogado al Padre y Él os dará el Espíritu Santo. Él os cuidará, os consolará, os guiará toda la verdad. Era necesario que ocurriese así, entre otras cosas, para que Cristo ocupase su lugar de autoridad. Él se sentó en el trono. Y dice que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él ha recuperado lo que el hombre perdió aquel día que pecó y dejó que Satanás interviniese en este mundo. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo es el poder que le es devuelto a Dios. Ahora Él tiene todo el poder y todo está sujeto a su autoridad.
Hay un texto muy interesante y es un texto que podemos relacionar directamente con Génesis 3:15 que estamos estudiando, que es un texto que se encuentra en la carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 2, leeremos el versículo del 13 al 15. Hebreos 2, del 13 al 15. Hebreos 2, 13 al 15. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nota que dice que para vencer, Cristo tuvo que participar de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice. Él está hablando de Cristo. O sea, Cristo tuvo que hacerse hombre para poder destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Parece que no podía ser de otra forma. Algunos quizás se han preguntado alguna vez, ¿y por qué tuvo que ser así la redención? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo hizo de otra forma? Si Él quiere salvar a la humanidad, ¿por qué no utilizó otro método y ahorrarse el que su Hijo Jesucristo tuviese que venir a este mundo, sufrir tanto, morir en la cruz? ¿No había otra manera? Bueno, pues parece que esta fue la manera más legal, más efectiva. Así dice la Biblia, fue necesario que ocurriese de esta manera, para poder destruir por medio de su muerte, la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, estábamos esclavos del pecado y de la muerte. Para librarnos, Jesucristo tuvo que tomar parte de carne y sangre, o sea, tuvo que venir y hacerse hombre. Y esto es lo que relacionamos con Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Era necesario que Cristo naciese como hombre, de una mujer, la simiente de la mujer, para poder morir en la cruz. Dios podía haber venido como Dios, pero entonces no puede morir en la cruz. No se hubiese pagado el precio que la ley exigía, y Satanás seguiría teniendo el dominio, el control. Pero Cristo murió, y de esa forma venció a Satanás. Satanás provocó que el pecado entrara en el mundo. Ahora Jesucristo elimina el poder del pecado. Satanás ha tenido en jaque a la humanidad durante siglos, porque él consiguió engañar a Eva. Eva llevó a Adán a pecar, Adán y Eva pecaron. Satanás obtuvo una tremenda victoria para él. Consiguió meter el pecado en el mundo, tomar el control del mundo, y desde entonces el mal ha reinado en este mundo. Pero recuerda, 1 de Juan 3:8, Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y en la cruz venció. Yo siempre me he preguntado algo que vosotros también os habéis preguntado. ¿Era consciente Satanás que la cruz sería su derrota? Piénsalo. ¿Satanás era consciente de eso? Mira, Satanás sabe cosas, sabe muchas cosas, cosas que nosotros no sabemos. Pero Satanás no es omnisciente. Satanás no conoce la mente de Dios. Satanás ni siquiera puede predecir lo que Dios va a hacer. Un motivo de que la Biblia diga que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos, bueno, entre otros motivos que quizás haya, uno de ellos sin duda es una estrategia de guerra. Hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Satanás es el enemigo de Dios, de su obra, del reino, de los creyentes, de la Iglesia. Entonces, Dios no quiere que Satanás conozca según qué detalles y los planes que él tiene.
Por eso el día de su venida es el secreto mayor guardado del universo. Solamente lo sabe Dios, nadie más lo sabe. Nadie, absolutamente nadie, ni el arcángel Miguel, nadie. Solamente Dios, el Padre, conoce el día de la venida, el día en el que va a ocurrir todo lo que Apocalipsis nos narra. Entonces la pregunta, ¿era consciente Satanás que provocando que mataran a Jesús en la cruz, esto se volvería contra él y sería su derrota? Bueno, si analizamos un momentito así por encima la escena de la crucifixión en Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, Juan 19, del 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa expresión, consumado es lo mismo que decir: lo he conseguido, he cumplido mi objetivo. Él vino para eso, para morir por nosotros, y ahora Él está muriendo. Así que su grito de victoria es: lo he conseguido, a pesar de todo lo he conseguido. Es evidente que detrás de todo lo que se vuelve contra Jesús está Satanás, eso es evidente. Cuando Cristo viene a este mundo, Satanás ve la oportunidad de hacer algo que no ha podido hacer hasta ahora. Satanás no puede tentar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Satanás no puede atacar a Dios, no le puede causar ningún daño, ningún mal. Pero de pronto Jesucristo es la encarnación de Dios. Él se despoja de su gloria y de su poder y se hace hombre. Y ahora Satanás ve vulnerable a Cristo. Cristo viene como hombre, con las debilidades de un hombre. Él se cansa, Él experimenta la tristeza, la soledad. Él tiene que enfrentar con un gran estrés todo lo que viene encima. Dice que en Getsemaní, estando en una gran agonía, dice que sudó gotas de sangre. Estaba realmente en una agonía inmensa. Satanás ve vulnerable a Jesús. ¿Y qué hace Satanás? Bueno, la vida de Jesús se caracterizó por todos los ataques que Satanás le pudo traer contra él. Siempre Satanás le atacó, siempre le tentó. Utilizó a los judíos religiosos de esa época. Utilizó hasta a sus propios discípulos. Ahí vemos a Pedro: Señor, no dejes que te pasen estas cosas, no dejes que te maten. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. Satanás va a intentar por todos los medios hacer tropezar a Jesús. Le va a tentar. No solamente las 4 tentaciones que tú lees en Mateo capítulo 4, cuando él está en el desierto. No, dice en Hebreos que él fue tentado en todo. Toda su vida Satanás no dejó de tentarle. Si Satanás hubiese conseguido que Jesús cometiera solo un pecado, hubiese sido la ruina, el fin de la creación que conocemos, incluido la raza humana. Porque no habría habido más esperanza para los hombres. Pero la Escritura dice que él no conoció pecado. Satanás no pudo hacerle pecar. Satanás no lo pudo llevar a la debilidad de renunciar. Cristo en un momento dado en Getsemaní dice: Padre, si puede, pase de mí esta copa. En agonía, totalmente solo, desesperado por saber lo que se le viene encima. Pero Jesús se hace fuerte en el espíritu y dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he venido al mundo, y para dar testimonio a la verdad. Y ahora Cristo llega a la muerte, y su muerte es la victoria. Pero detrás de todos los promotores de esto está Satanás. Cuando el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, cuando todos estos escupían odio y rabia por sus bocas contra Jesús,
Cuando gritaban, crucifícale, crucifícale, le gritaban a a Pilato, crucifícale, crucifícale. Cuando los soldados romanos escarnecen a Jesús, cuando Pilato al final dice, yo me lavo las manos, te entrego a la muerte en manos de los judíos, detrás de todo eso estaba Satanás. Satanás es astuto, pero a la vez es muy ingenuo. ¿Qué quiero decir con ingenuo? Que desconoce totalmente los planes de Dios. Dios siempre va por delante, siempre lleva ventaja. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Satanás tiene un conocimiento limitado. Sabe más que nosotros, sí, porque está en una esfera distinta a la nuestra. Él ve cosas que nosotros no vemos. Pero Satanás, a la vez de muy astuto, es muy ingenuo. Porque muchas veces Satanás se ha encontrado haciendo cosas que le servían a Dios como una herramienta para bendecir según sus propósitos. Satanás quiere conseguir que Job maldiga a Dios y renuncie a su fe. Y Dios está utilizando a Satanás para bendecir a Job, para que su fe se refuerce y para que Job conozca a Dios de tal manera que diga, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Satanás viene a los cristianos y nos zarandea. ¿Con qué intención? Con la intención de destruirnos, de hacer que nuestra fe desaparezca, que renunciemos a lo que creemos. Pero Jesús dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús está de nuestra parte y usa los zarandeos del diablo para fortalecer nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la paciencia viene por la tribulación. Cuando tú eres atribulado, creces en paciencia. Tu amor se desarrolla, se amplía, ves las cosas desde otra perspectiva. Por eso digo que Satanás es ingenuo, porque pretende hacer su obra, pretende causar muerte, destrucción y arruinar la iglesia, y resulta que ocurre todo lo contrario. Satanás no puede vencer, él ya fue vencido. Y sin duda Satanás pretende que Jesús muera en la cruz y pretende que en su debilidad Jesús fracase maldiciendo o negándose o renunciando. Claro que sí, él pretende eso. Pero la muerte de Jesús no es la derrota, es la victoria. Mira, desde que Jesús nació, Satanás intentó anular la obra de Dios. ¿Qué ocurrió cuando nada más nacer Jesús? ¿Qué le dijo Herodes a los magos a los sabios que venían del oriente buscando al rey de los judíos que ha nacido? Pues mira, las profecías dicen que nacería en Belén, y si lo encontráis, volved y me lo decís para que yo también vaya y adore. ¿Qué quería Herodes? Matar al niño. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás. ¿Qué ocurre cuando Jesús nace y los sabios no vuelven y le dicen a Herodes? ¿Qué hace Herodes? Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes quería matar a Jesús. ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás. Satanás quería matar a Jesús. En las tentaciones que hemos citado de Mateo 4, cuando Satanás dice que sube a Jesús al pináculo del templo, es el punto más alto de Jerusalén, ¿y qué le dice Satanás? Arrójate de aquí abajo. Escrito está, y le cita un salmo, Salmo 92. Escrito está, Dios mandará sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en el suelo. ¿Qué pretendía Satanás con eso? Que Jesús saltase y se matase al estrellarse al vacío. Las tentaciones de Satanás siempre
fueron muy sutiles contra el Hijo de Dios. Desconocemos todos los ataques que le lanzó, pero debieron ser muchísimos. Mira, Satanás pensó que podía ser como Dios un día. Eso es ser ingenuo. Satanás pensó que podría matar al niño, al pequeño Jesús. Si Dios estaba cuidando, ¿cómo lo iba a matar? Eso es ser ingenuo. Él quiso volver a José contra María. Cuando José se enteró que estaba embarazada, dice que quiso dejarla en secreto para no difamarla. ¿Qué crees que hacía Satanás? José, te ha engañado, ha estado con otro hombre. Sí, claro, ya te ha dicho que es del Espíritu Santo. ¿Y quién se cree eso, José? Y José era un hombre justo y no quería perjudicar a María, pero si está embarazada y no es mi hijo. Pero tuvo que aparecérsele un ángel de Dios y decirle, José, no temas recibir al niño, porque lo que de ella es engendrado es santo, viene de Dios. Y José rectificó. Satanás pensó que podría volver a José contra María. Pensó que podía hacer pecar a Jesús a lo largo de esos más de 33 años. Él provocó la cruz para derrotar a Cristo. Satanás intentó impedir la resurrección. ¿Qué crees? ¿Quién le sopló al sacerdote? Oye, que este dijo que resucitaría el tercer día. Hay que impedir que nada extraño ocurra. Poned guardia, vigilad el sepulcro, sellarlo todo, asegurarlo todo, que no resucite. Satanás intentó destruir la iglesia mediante la persecución, mediante la propia corrupción que se infiltra dentro de la iglesia. Satanás aprendió técnicas nuevas. Si no puedo destruir a la iglesia desde fuera, atacando con Roma y con los judíos y con todo, vamos a intentar hacerlo desde dentro. Divide y vencerás. Y Satanás mete dentro de la iglesia corrupción. Allí en Apocalipsis 2:13, a la iglesia de Pérgamo dice, y aquí que tú tienes dentro de ti el trono de Satanás. Satanás se consiguió meter dentro de la iglesia y establecer allí su trono. La iglesia corrupta, la iglesia que dejó de leer la Biblia, corrupta desde el gobierno, desde el papado y los cardenales y los obispos. Esa iglesia con la que Lutero luchó y se enfrentó con sus tesis. Satanás ha intentado a través de los tiempos destruir a Dios, impedir su obra, pero eso lo convierte en un ingenuo. Porque ¿cómo se le ocurrió a Satanás pensar que podía vencer a Dios? Algunos diréis, es verdad, ¿y cómo es posible? Bueno, la misma ingenuidad tú la ves en los hombres que te rodean. Cuando tú les hablas de Jesús, de la salvación, del pecado, y te dicen, bueno, de algo hay que morir, es igual, mira, esas son tonterías. ¿Acaso no están demostrando la misma insensatez? En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin. Ese es el final de Satanás. Satanás fue vencido y será destruido totalmente en un tiempo futuro. Esa victoria es nuestra, hermanos. Nosotros somos más que vencedores también, por medio de la victoria de Cristo en la cruz. Te leo un versículo más y terminamos. Romanos capítulo 16, versículo 20. Este texto también es una alusión a Génesis 3:15. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso es una alusión a Génesis 3:15. Tú la herirás, ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. En ese gesto de aplastar a la serpiente y a la desesperada Satanás. Hermanos, hagamos uso de nuestra victoria. No permitas que el diablo ejerza poder y dominio sobre ti, porque ya no somos esclavos del pecado y de la muerte. No vivamos como esclavos. Tenemos las armas, las herramientas y hemos dado estudios para ver eso, así que ahora ya no nos extendemos más.
Queridos, hemos llegado al final de un día más y de otro estudio bíblico. El Señor nos sigue hablando y su palabra nos sigue bendiciendo. Pero terminamos por hoy. Que el Señor os cuide y os bendiga. Mañana es lunes. Y los lunes, como antes por ahí Belén hizo repaso de los horarios, los lunes estaremos a las 8 de la tarde. Mañana lunes a las 8, si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os cuide y os bendiga. Os amo con el amor del Señor, ese amor inmenso que Él ha puesto en nuestros corazones. Y nos vemos mañana, si Dios quiere.